Bueno, buenas tardes compañeros. De nuevo nos toca a nosotros presentar un esquema aún más virtual con respecto a la práctica de integración del tercer parcial de bacteriología médica. Vamos a presentar el tema de Bordetella pertussis. Mis compañeras Elizabeth, Karina Romero y Guadalupe Margarita y su servidor Omar vamos a presentar el tema, así que sin más que decir. Bueno, el estudio que vamos a presentar básicamente tiene como antecedentes la idea de que a pesar de que hay una vacunación amplia con respecto a las infecciones de Bordetella, aún se hay altos índices de infección, sobre todo en la población infantil. Con el propósito vamos a determinar, se determinó en el artículo, fuente de infección en dichos infantes en edades de 6 años o menos, y los materiales y métodos. Estos fueron en 26 contactos domésticos de 10 bebés hospitalizados con tosferina, de enfermedad que vamos a hablar más adelante, cuyo diagnóstico se realizó a través de prueba de PCR. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con la enfermedad. La tosferina es una enfermedad producida por Bordetella, sorpresa, sorpresa, que afecta de manera principal, pero no solamente, a las vías respiratorias. Lo podemos ver aquí a partir de este esquema, donde podemos ver algunas células ciliadas del epitelio del pulmón, donde no hay presencia del microorganismo, que podemos ver aquí en verde. Tienen un movimiento como ondulatorio, libre, básicamente donde no hay ningún tipo de agente actuando sobre estas. Pero al tener la presencia de Bordetella, podemos ver la presencia igual de lo que conlleva esto, sus toxinas. La hemaglutinina filamentosa y la toxina pertussis. Perdón. Estas dos van a afectar el tejido y lo van a dar una compostura como tipo rígida, lo cual va a impedir un poco la apertura de estas, va a disminuir el movimiento en este tipo de célula y cómo se puede expandir, por lo tanto va a dificultar la respiración. La siguiente, por favor. Esto se va a ver reflejado en los síntomas que podemos ver. Una vez que infecta, los signos comunes a las pocas semanas serían nariz que moquea, congestión nasal, ojos rojos y llorosos, fiebre y tos. A partir de este punto, determinar bien el agente causal es un poco complicado, dado que estos síntomas los comparten múltiples tipos de infecciones, no solo Bordetella. Pero a las 2 semanas podemos ver una serie de síntomas un poco más característicos con respecto a Bordetella, que podría ser la inducción del vómito, una cara de tonalidad rojiza o azul, fatiga y un tipo de tosido, que es exactamente por el cual se nombra la enfermedad. Perina, así como de fiera, una tos muy fuerte. Siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología en México, podemos ver una tasa un aumento de casos con respecto a pasado el tiempo desde 1992 a 2011, al menos según las cifras de los derechohabientes del IMSS. Esto irónicamente contrapuesto con la idea de que a pesar de que se aumenta y se acelera el esquema de vacunación, aún aumenta el número de casos. Se puede creer que esto es en parte por mala sanidad o por no seguir las medidas de prevención o gente que simplemente no sigue los esquemas de vacunación. Siguiente, por favor. Y con respecto a nuestro artículo en particular, tenemos que poner esto en particular a denotar, que es el hecho de la distribución con término a la población. La mayoría de esos casos que vimos en la tabla anterior se refieren a infantes, la mayoría menores de 1 año y no por muchos seguidos por entre 1 a 4 años de edad. Y el resto de la población siendo no particularmente significante. Esto que nos indica que esta enfermedad es particularmente una patogenicidad que afecta a menores de edad. Siguiente, por favor.
A nivel global podemos ver una tendencia diferente a la que hay en México, dado que podemos ver que conforme ha habido un aumento en la tasa de vacunación, como podemos ver en estas líneas rojas y azules, hay una disminución en el número de casos. Esto, algo lógico que tendríamos que ver también a nivel nacional, pero nos indica un ejemplo de cómo funcionan las vacunas y el hecho de que la enfermedad, aunque prominente, no tiene la presencia que tenía en los años 80, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ahora, como mencionamos anteriormente cuando empezamos a hablar de la enfermedad, con respecto a Bordetella pertussis, vamos a hablar de los factores de virulencia. Ahora, en este caso, nos vamos a centrar demasiado en la adenilato ciclasa y la toxina pertussis, porque son los más comunes y con los que a la mayoría de las pruebas apuntan. Pero no son los únicos. Muchos de estos están aquí ya enlistados, como el pili, hemolocina, termolábil, la hemaglutina filamentosa, que también vimos en el diagrama anterior, y cada una de estas puede tener una diferente respuesta inmune, como podemos ver en este diagrama. Ahora, hay otras especies de Bordetella que pueden compartir estos factores de virulencia, pero no tienen, pero los genes no están, por así decirlo, estimulados para iniciar la producción de este tipo de factores de virulencia, por lo que no afectan al mismo nivel. Siguiente, por favor. Básicamente aquí están unos ejemplos de cómo podría afectar a nivel de la célula. No nos vamos a meter mucho en esto porque no es clase de fisiología. Siguiente, por favor. Pero esto sí es importante. Con respecto a la toxina, va a afectar a nivel de pulmones. Con respecto a la hipertensión que puede provocar en esta, inhibe la funcionalidad de los linfocitos T reguladores, la respuesta de anticuerpos y la respuesta de neutrófilos, al menos en las primeras fases de la infección. Y como mencionamos antes, hace que el tejido del pulmón se ponga, por así decirlo, tieso, por falta de una mejor palabra. Siguiente, por favor. El diagnóstico de gabinete, como se mencionó de nuevo, esto básicamente el médico no puede tener una idea clara de que está tratando con Bordetella hasta después de que se presentan otros síntomas o tenga alguna razón en particular para pensar que el paciente tiene esta enfermedad. El signo más característico, como se mencionó, es la tos. Una tos que en el argot mexicano se le conoce como tos de perro, pero en realidad es una tos muy seca y algo fuerte. El niño va a tener dificultad para respirar después de toser. Por lo tanto, este va a ser el síntoma característico que nos va a ayudar a diagnosticar esta enfermedad. Siguiente. Con respecto al diagnóstico inmunológico y también como uno de los factores que más se usan con respecto a la clínica es el uso del kits de ELISA o diagnóstico de aglutinación en busca de anticuerpos específicos contra las toxinas. Dado que podemos identificar estas de forma indirecta a partir de sus antisueros, pues nos da una herramienta de diagnóstico no invasiva, a diferencia de la siguiente, que sería el diagnóstico histopatológico. Este no se usa como tal en la clínica, dado que a diferencia del inmunológico serológico, este es altamente invasivo. Básicamente sería tomar una biopsia del tejido dañado. Pero sí podemos usarlo para al menos ver cómo se comporta Bordetella en el organismo. En este caso, con tejido de pulmón de babuino, podemos ver una alza con respecto a células blancas en estas pruebas en estas cortes teñidos de nematoxilina eosina, y podemos ver los cilios aquí en la figura A un tanto rectos y como no viéndose particularmente naturales con respecto a lo que esperaríamos ver en tejido de pulmón, como podemos ver en la siguiente.
se ve casi como si los hubiera peinado, o inclusive se ve algo de la pérdida de esos cilios con respecto a la cantidad que hay de ellos. Todo esto provocado por la actividad de las toxinas. Siguiente. Como comentó mi compañero, en México no puede estar seguro de su diagnóstico de tosferina hasta que no se realicen las pruebas bioquímicas en el laboratorio para la identificación del agente causal. La forma de toma de muestra generalmente va a ser por un hisopado nasofaringeo, que se va a realizar con hisopos estériles de Dracon. Para la técnica tendremos que el paciente, en este caso en el artículo manejamos lactantes, bebés menores de 6 meses, por lo que van a estar recostados, se les va a elevar la cabeza un poco para poder tener una mejor manipulación, y el hisopo se va a introducir por las fosas nasales sin tocar los cornetes para no tener contaminación de más microbiota de la nariz, de forma paralela al paladar, girando lentamente, introduciendo aproximadamente 3/4 partes del hisopo o hasta llegar a la nasofaringe. En niños hay que tener en cuenta que es más corto este espacio. Llegando ahí tenemos que girar el hisopo para raspar el epitelio de la nasofaringe y obtener una muestra de las células y del agente causal. Después lo vamos a retirar de forma lenta, sin dejar de rotarlo, para ser introducido después en un tubo con medio de transporte, que puede ser el que necesitemos para el manejo de la recuperación del agente telógico. En estas imágenes pues, podemos observar la toma de muestra del hisopado nasofaringeo en un bebé por una doctora, y en la parte inferior pues cómo se introduce este hisopo hasta tocar el epitelio de la nasofaringe. Bien, para el transporte de la muestra se puede utilizar el medio semisólido de Reagan-Lowe de Puritan, el cual dentro de su formulación tiene carbono activo. Este nos va a ayudar a la neutralización de los ácidos grasos tóxicos que genera bordetela. A su vez va a tener un antibiótico como es la cefalaxina para inhibir a las bacterias acompañantes. También va a estar enriquecido por sangre china desfibrinada. Y si esta muestra se va a realizar, se va a tomar y luego se va a procesar, pues podemos utilizar solución salina estéril con cefalaxina. Y aquí en las imágenes pues les mostramos los kits ya comerciales que venden junto con el hisopo de Dacron estériles y el medio de cultivo, o el agua esterilizada con cefalaxina también para el diagnóstico. Es importante también recalcar que esta muestra no debe de ser utilizada después de aproximadamente 15 minutos de su toma, pues perdemos, pues es muy difícil recuperar otra vez el microorganismo. Para su aislamiento se ocupan medios de cultivo ya formulados, como es en el caso de Bordet Venue con carbono. Va a tener en su formulación digeridos pancreáticos y de tejido animal, aparte de cefalaxina, que va a ser el inhibidor de la microbiota acompañante, y glicerol como fuente de carbono. También tiene en su composición el 15% de sangre discriminada de carnero, o bien podemos utilizar una modificación de en la cual se le agrega almidón soluble, que nos ayudará a neutralizar metabolitos tóxicos de bordetela, y aparte del carbonato. También va a contar con niacinamida como factor de crecimiento, y va a tener sangre de caballo desfibrinada al 7%. También se puede utilizar la misma formulación para el medio de transporte, que es el medio Reagan-Lowe. Como lo vemos, pues ya serían placas nada más, aumentando la cantidad de agar. Estas placas van a ser inoculadas por el hisopo de forma masiva y van a ser incubadas a 35 más menos 2 grados centígrados en condiciones anaeróbicas
en una cámara húmeda, puesto que el crecimiento de este microorganismo es lento. Aproximadamente se requieren de 5 a 7 días, entonces tenemos que evitar que el medio se seque. Y para el control de calidades, pues podemos utilizar cepas de control, como es el caso de Streptococcus pyogenes, el cual va a tener un crecimiento inhibido por la cefalaxina, y la cepa de referencia de Bordetella pertussis, que va a tener un buen crecimiento en estas condiciones. Para realizar una identificación fenotípica de esta bacteria, lo primero que tenemos que considerar son los criterios de Cowan-Still, donde vamos a encontrar bacilos pequeños que pueden medir de entre 0.2 a 0.3 micrómetros de ancho por 0.5 a 1 micrómetro de largo. Estos son gram negativos, podemos encontrarlos aislados, en pares o en cadenas. También son catalasa positivos y oxidasa positivos y tienen la característica de ser aerobios estrictos. Siguiente, por favor. También se pueden realizar pruebas bioquímicas. Dentro de estas tenemos la movilidad, también la reducción de nitratos, la ureasa, el citrato, que van a ser pruebas que tienen resultados negativos. Además, cuando nosotros sembramos a Bordetella en agar BHI con tirosina, este no va a producir un pigmento marrón a comparación de otras Bordetellas. La prueba de leche tornasolada va a tener un resultado de alcalinidad, pero este va a aparecer a partir de los 12 hasta los 14 días. Y también hay crecimiento en el medio Bordet Genju, que va a aparecer dentro de 2 a 6 días. Siguiente, por favor. Existen sistemas monitorizados que estos van a tener tanto mayor especificidad. Estos son API-20E, también API-20NE, y van a tener resultados en menor tiempo. En cuanto a los métodos de identificación genética, tenemos las pruebas de PCR, donde tienen una sensibilidad del 79% y una especificidad del 71%. Estas nos van a ayudar tanto a identificar colonias que son aisladas en medios, así como las que son recolectadas en muestras. Para esta prueba tenemos que realizar la amplificación de 4 regiones del genoma. La primera es la IS48I, que es la secuencia específica de esta bacteria. También la PTX-APR, que es la región promotora del gen de la toxina. También la IS1001, que es el gen de la adenilactociclasa. Y por último la IS1001, que es el gen estructural de las proteínas. Después de esto, se tendrá que realizar una electroforesis en gel con tinción de bromuro de tirio. Siguiente, por favor. En cuanto al antibiograma, podemos observar que esta bacteria aún es sensible a muchos antibióticos, entre los cuales tenemos a amoxicilina, a la amicacina, al ciprofloxacino. Y es resistente a antibióticos como la ampicilina. Estas pruebas de antibiograma las podemos hacer tanto por discos, así como obteniendo la concentración mínima inhibitoria. Siguiente. Y por último, las medidas de prevención que tenemos son la vacunación, donde se debe aplicar la vacuna tanto DTaP así como la TDAP. También, como sabemos, esta enfermedad se transmite por medio de saliva, así que una correcta técnica al estornudar también podrá evitar que nos contagiemos. Y el lavado constante de manos también será una medida profiláctica. Y esto sería todo de nuestra parte. Gracias.